Bueno, ahora el tema que vamos a ver esta semana viene siendo hidrósfera. ¿Qué es la hidrósfera? Lo primero que se le venga en mente, o que es un tema que ya lo han visto en otras partes, en otras materias, incluso hasta la misma materia, pero en secundaria, en primaria, ¿no? ¿Qué es la hidrósfera? Pues suena como a la porción del planeta que está cubierta por agua. Efectivamente, ¿no? La hidrósfera es todos los cuerpos de agua que se encuentran en la faz de la Tierra, ¿no? Viene siendo los lagos, bueno, el principal es el mar, ¿no? El mar, los lagos, los ríos, tanto superficiales como subterráneos, ¿no? Y eso es lo que se refiere a la hidrósfera. Y en este caso, cuando hablamos de la hidrósfera, hablamos del ciclo del agua, que hoy en día hay muchas partes que ha disminuido el ciclo del agua, principalmente por diferentes factores realizados por el ser humano, en este caso la contaminación de ciertos suelos, la deforestación inmoderada de partes de la tierra. ¿Por qué algunos se preguntan por qué la deforestación? Vamos a ir en concreto, en este caso nuestra región es región semidesértica, no somos desierto porque desierto sería el desierto de Sahara, ¿no? Que no hay nada. Aquí sí, que hay algunos árboles, hay arbustos que protegen el suelo, pero gracias a esa pequeña porción de árboles, los árboles tienen agua y al momento de que hace mucho calor, que es necesario, a veces odiamos el calor, pero es necesario para que realice el ciclo del agua, para que exista la evaporación, que es la primera etapa, ¿no? Y no sé si ustedes han escuchado a veces algunas personas mayores que dicen, va a hacer mucho calor, ya va a llover. Es necesario el calor para que ocurra otra vez la evaporación y empiece el ciclo del agua. Hoy en día, vuelvo a repetir, hay partes donde no ocurre tanto el ciclo de agua. Hace años algunas partes llovía, ahora no. ¿Por qué? Porque la deforestación parte no ha dejado la evaporación, depende mucho del mar, que haga calor en el mar para que exista evaporación y se empiecen a crear las nubes, ¿no? Esa es la importancia del hidrógeno en la faz de la Tierra y principalmente el ser humano, ¿no? ¿Cuántas partes de agua tenemos en la Tierra? ¿Alguien lo sabe? En porcentaje dice. Sí, efectivamente. El porcentaje es de 70% agua. Agua, ¿no? El resto de suelo, pero el 97% del agua, ¿de dónde es? De los océanos. Del océano, de los mares, ¿no? Y el otro 3% que todavía me atrevo a decir que es menos, el 2% del agua que queda, 2 puntos y tantos por ciento, es de agua dulce, es de consumo humano. Desgraciadamente tenemos muy poquito de consumo humano. Y por esa razón, el hombre ha buscado alternativas para convertir agua salada en agua de consumo humano. Existen las desaladoras, también ya el ser humano está tratando aguas residuales para que sean consumidas por el ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorita el porcentaje está muy bajo, el agua dulce que decimos, ¿no? Por eso es tan importante cuidar la poca porcentaje para consumo humano. ¿Por qué? Porque es muy, pero muy poco para nosotros, ¿no? Entonces, esa es la importancia de la hidrósfera en nuestra tierra, ¿no? Incluso el agua se dice que es vital, la vida para el ser humano, incluso si hacemos historia, pregunten o busquen ahí libros, casi la mayor parte de las ciudades se formaron en lugares donde había agua, en este caso en un lago, en un río. ¿Sí? Antes las personas eran nómadas, ya cuando decidieron dejar de ser nómadas, buscaron lugares donde ya quedarse y la mayor parte, no todos, pero la mayor parte buscaron lugares donde había, como le dicen ahora, aguajes que salen
de las profundidades, buscaron ríos donde hubiera contacto lo más cercano de agua para poder consumirlo. Fíjense qué tan importante es el hidrófero. Bueno, ya hablando de esto, vamos a ver 2 videos que nos hablan lo que es la hidrosfera, ¿sí? La importancia que hay en la hidrosfera para el ser humano y cuáles son las etapas que tiene el ciclo del agua para poder realizar todo esto lo necesario para que poder nosotros tomar agua, ¿no? Dígame si se ve el video, por favor, permítame un momentito. Permítame, todavía no lo plasmo, no, es que traigo aquí errores. A ver. Ahí les va. Dígame si se ve el video, por favor. ¿Se ve el video? Sí. Ok, ahí les va. La Tierra y sus partes. Observad estas imágenes. La Tierra, nuestro planeta, se ve azul desde el espacio, porque está recubierta de agua en su mayor parte. Pero también podemos distinguir extensiones de terreno marrones y verdes, y nubes blancas flotando por el cielo. Esto es debido a que los materiales que componen la Tierra se distribuyen en capas. Los más ligeros, como los gases, ocupan las capas exteriores, y los más pesados, como las rocas, ocupan las capas interiores. Las 3 partes en las que está dividido nuestro planeta son la geosfera, la hidrosfera y la atmósfera. La geosfera es la parte sólida de la Tierra y se divide en 3 capas: el núcleo, el manto y la corteza. El núcleo es la capa más interna de la Tierra. Está formada por metales y su temperatura es altísima. El manto es la capa más gruesa de la geosfera. En el manto, las temperaturas también son altísimas, tanto que algunas de las rocas que lo forman están fundidas. La corteza es la capa más externa de la geosfera. Está compuesta por rocas y en ella están los continentes, las islas y el fondo de los océanos y mares. Podríamos decir que es el suelo que pisamos. La hidrosfera es el conjunto de toda el agua que hay en la Tierra y ocupa las 3/4 partes de la superficie terrestre. Hidro significa agua, y el agua, como todos sabéis, puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso, por lo que se distribuye de varias maneras a través de nuestro planeta. En estado líquido la encontramos en ríos, lagos, océanos, mares y también en las minúsculas gotas que conforman las nubes. En estado sólido podemos verla en forma de hielo o de nieve. Y en estado gaseoso la encontramos en la atmósfera, cuando el calor del Sol la evapora de la superficie de la Tierra. La parte más externa de nuestro planeta es la atmósfera, que es la capa de aire que recubre la Tierra. Y está formada por una mezcla de gases y vapor de agua. La atmósfera se divide en 2 capas: la troposfera, que es la más próxima a la Tierra, y la estratosfera, que es donde se encuentra la capa de ozono, y es la capa más lejana de nuestro planeta. La atmósfera es importantísima, ya que desempeña funciones fundamentales. Por ejemplo, proporciona el oxígeno para que los animales puedan vivir, retiene el calor y filtra los rayos del sol, algunos de los cuales son muy dañinos para los seres vivos. Por eso, desde Happy Learning
Siempre os pedimos que cuidéis y respetéis la naturaleza, que no tiréis basura al suelo, a la geosfera, que no ensuciéis el mar y los ríos con plásticos, latas y botellas. Ya sabéis que el agua, la hidrosfera, es fundamental para la vida. Y por supuesto, contaminad lo menos posible el aire, la atmósfera. Si conseguimos mantener nuestro planeta limpio y sano, todos los seres vivos seremos un poquito más felices. ¿Cómo encontramos el agua en la naturaleza? El agua en la naturaleza se encuentra en el aire, en el mar, sobre los continentes y bajo tierra. ¿Cómo es el agua del mar? La mayor parte del agua que hay en la Tierra se encuentra en los mares y océanos. En ellos viven muchos animales y de ellos conseguimos alimentos como el pescado. El agua del mar tiene mucha sal, por eso se llama agua salada. Esta agua no puede beber ni sirve para regar. Para poder utilizar el agua del mar hay que eliminar la sal. Es un proceso muy costoso que se consigue en instalaciones industriales llamadas plantas desaladoras. ¿Cómo es el agua de los continentes? El agua de los continentes normalmente tiene poca sal, por eso para distinguirla del agua del mar se la llama agua dulce. En la superficie de los continentes el agua se encuentra en ríos, arroyos y lagos. Además, hay agua en forma de nieve y de hielo en las cimas de las montañas y en las zonas más frías de la Tierra, el Polo Norte y el Polo Sur. Cerca de los polos, la Tierra y el mar se encuentran cubiertos de grandes capas de hielo. Los trozos de hielo de la Tierra que se desprenden y flotan sobre el mar se llaman icebergs. ¿Cómo es el agua subterránea? Las aguas que están bajo la Tierra se llaman aguas subterráneas. El agua subterránea es agua dulce, procede de la lluvia que va penetrando en el terreno. El agua subterránea se suele encontrar empapando capas del interior del terreno como si fuera una esponja gigantesca. Así se forman grandes depósitos de agua que se llaman acuíferos. El agua de los acuíferos se extrae mediante pozos. Si se saca demasiada, se puede agotar. ¿Qué es el ciclo del agua? El agua existe en la Tierra en tres estados: sólido, líquido y gaseoso. El ciclo del agua es el camino que sigue el agua en la Tierra. La energía del sol produce la evaporación. El agua del mar, de los lagos y de los ríos que hay en la Tierra se evaporan. Estas partículas se elevan y producen la condensación. Cuando el vapor de agua llega a las capas altas de la atmósfera se enfría, se condensa, es decir, ese vapor forma pequeñas gotitas de agua que forman las nubes. El viento arrastra las nubes y al enfriarse producen la lluvia, nieve o granizo que cae a la tierra. Esto hace que la lluvia devuelva el agua a la tierra y a las plantas. A esto se le llama precipitación. Cuando el agua cae en la tierra a través de las montañas forma los ríos. Este agua que corre por la superficie de las montañas a su vez se infiltra a través del terreno formando aguas subterráneas. Es lo que se conoce como la infiltración. Algunos de los fenómenos del mar, como las olas, ocurren sobre su superficie. En una escala mucho mayor, el océano interacciona con la atmósfera para crear el clima de la Tierra. Otros procesos funcionan en las profundidades del océano. Pero la prueba del tremendo poder del mar puede ser vista donde las olas erosionan implacablemente la costa en una batalla que es casi tan vieja como la Tierra misma. Olas como estas se forman donde el viento ha estado soplando a alta velocidad en la misma dirección y durante largo tiempo. Las olas se propagan desde el área de tormenta donde fueron generadas. Pueden recorrer miles de kilómetros antes de perder su energía, normalmente en la costa.
Todas las olas están constantemente desplazándose, pero ¿qué ocurre con el agua? ¿Se desplaza junto con las olas? Observemos en cámara lenta esta pequeña bola flotando en la superficie del agua. El movimiento de la bola es casi circular e indica que el agua está moviéndose en una órbita similar. Por consiguiente, podemos imaginar que la bola representa una partícula de agua cerca de la superficie de la ola. Ahora sabemos algo acerca de cómo se mueve el agua en una ola, pero ¿por qué se rompen las olas cuando se acercan a la playa? Al desplazarse las olas hacia aguas poco profundas, las partículas de agua de la cresta de la ola se mueven más rápidamente que el agua que está en contacto con el fondo. El resultado es que las crestas de las olas se inclinan hacia adelante y forman las olas rompientes. El mayor impacto del mar sobre la línea de la costa es causado por las olas. El mar ha cortado un arco en este promontorio. Las olas lanzan arena, guijarros e incluso cantos rodados contra la costa, erosionando y rompiendo la desnuda roca. Si se tiñe el agua de un lugar determinado y se deja pasar un tiempo, vemos que el agua se está también desplazando hacia la costa por medio de una corriente. Las corrientes costeras son agentes en la creación y modificación de las playas. Existen diferentes corrientes de superficie y cada una de ellas está afectada por la circulación de los vientos y la topografía del fondo oceánico. Estas corrientes ejercen distintos efectos sobre nuestro clima. Las pautas climáticas, creadas por el intercambio del calor y el agua entre el mar y el aire, pueden ser observadas por medio de estas imágenes de satélite. Los procesos subida y bajada de las mareas ya fue explicado por primera vez por Aristóteles el año 350 a.C. Aquí, en la bahía de Fundy, Nueva Escocia, la marea ha bajado. En estas horas del día, los botes descansan sobre un lecho de rocas y lodo. A través de este canal, el doble cambio diario de la marea puede hacer que el nivel del agua suba y descienda hasta unos 16 metros. ¿Cuál es el origen de las mareas? Una gran masa de agua es producida por la fuerza de atracción gravitacional de la Luna, que es más intensa en un lado que otro de nuestro planeta. En el lado opuesto de la Tierra se forma una gran masa acuosa. Esta gran masa de agua ha sido causada por la rotación del sistema Tierra-Luna. Por medio de una serie de fotografías, veremos la marea alta en la bahía de Fundy. Quizás estas mareas, como las que están siendo usadas en varias partes del mundo, podrán ser algún día aprovechadas para completar nuestros recursos energéticos. Aun cuando queda todavía mucho que aprender sobre el mar, ahora sabemos que los procesos oceánicos básicos configuran la Tierra, controlan nuestro clima y afectan nuestras vidas de incontables maneras. Las aguas continentales son cuerpos de agua permanentes que se encuentran sobre y por debajo de la superficie terrestre. También son conocidas como de agua dulce, y no porque contengan azúcar, sino porque es agua que utilizamos diariamente. Además, su contenido de sales disueltas es muy bajo. Un río es una corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar y tarde o temprano llega al mar. Los ríos son importantes para el hombre porque en ellos se desarrollaron las prácticas como la agricultura y el intercambio comercial. Los ríos nacen por el deshielo de los glaciares o también se originan en manantiales, que son lugares donde surge el agua de la tierra, producto de la filtración o por lluvias. Entre los ríos más importantes del mundo está el Amazonas, que presume ser el río más caudaloso del mundo y supone cerca de 1/5 parte del agua dulce en estado líquido del planeta. Otro río importante es el río Nilo,
es considerado el mayor río de África y durante siglos fue considerado el río más largo del mundo, pero con el nacimiento del río Amazonas se coloca como el segundo más largo del mundo, con una longitud de 6.756 kilómetros. La parte norte del río fluye casi completamente por el desierto. Mencionamos otro río importante, está el río Mississippi. Es un extenso y caudaloso río situado en América del Norte, que atraviesa la parte central de los Estados Unidos y es el segundo río más largo de América del Norte, con una longitud de 3.770 kilómetros cuadrados. Por último, mencionamos al río Danubio. Es el río más largo de la Unión Europea y el segundo más largo del continente europeo, tras el Volga. Este río nace en la Selva Negra de Alemania, de la unión de los pequeños ríos, el Brigach y el Breg. Ahora hablaremos de los lagos. Los lagos son depósitos de agua alimentados por ríos y manantiales. Ocupan depresiones de la litosfera, tienen una extensión y profundidad variable. El lago Baikal, en la región rusa de Siberia, tiene 1.637 metros de profundidad, lo convierte en el lago más profundo del mundo. Te hemos mencionado todos los tipos de aguas de la superficie, pero ¿sabías que también hay debajo de la superficie? ¿Sabías que 7 de cada 10 litros que se consumen vienen del subsuelo, es decir, de reservas subterráneas? Créelo. Claro que todos hemos visto los cenotes. Son considerados lagos de tipo kárstico, formado por la disolución de rocas sedimentarias especialmente calizas. El agua de la lluvia es la que alimenta las reservas subterráneas. El agua que cae de la lluvia cae libremente de la superficie hacia abajo hasta alcanzar una capa de roca impermeable o hasta alcanzar un nivel donde ya no puede bajar. Entonces comienza a caer horizontalmente a través de las paredes de roca. Bueno, este sería lo que es la hidrosfera, ¿no? Cuánto porcentaje de agua y dónde se encuentra, en este caso, el agua distribuida en todo el cuerpo terráqueo, ¿no? Vamos a ver ahorita el segundo video que nos habla de la distribución del planeta y las propiedades que tiene el agua hacia nosotros, ¿no? Dígame si se ve el video, por favor. ¿Se ve el video? Sí, profe. Ok, ahí le va. Preguntarme, oye, ¿cuánta agua habrá en el planeta? Porque yo miro el mar y no tiene fin. Y además es que agua hay en un montón más de sitios aparte de océanos y mares. También hay agua en los ríos, en los lagos, en las nubes. Y en el sitio que descubriréis en este vídeo. Porque he decidido grabar un vídeo sobre el agua del planeta. O lo que es lo mismo, sobre la hidrosfera. De hecho, es que 3/4 partes del planeta están cubiertas por agua. Y además esta se puede encontrar en todos los estados de la naturaleza. Líquida en los océanos, sólida en los glaciares o gaseosa en las nubes. De hecho, la hidrosfera es una capa muy antigua en la Tierra. Aunque no lo creáis, esta capa tiene 800 millones de años. Y empieza a surgir cuando la Tierra aún es una gran bola de fuego. En esta Tierra había muchísimas erupciones volcánicas y caían en ella un montón de cometas y asteroides que venían cargadas de microcristales de hielo en forma sólida. Esta agua helada, cuando tocaba una tierra muy caliente, se evaporaba y formaba las primeras nubes primitivas, las cuales, cuando estaban cargadas de agua, precipitaban, enfriando así la superficie terrestre y haciendo que este agua se acumulara en pequeños mares. De esta forma se iniciaba el ciclo del agua y este agua comenzó a disolver las sales minerales que tenían las rocas de las montañas, haciendo que la salinidad aumentara en los mares hasta la concentración que tenemos actualmente de sales en el mar. Y es que, para que entendáis cuánto de importante es el agua para la Tierra, lo primero que tenemos que hacer es estudiar sus propiedades, ya que la molécula de agua es lo que hace que esta sustancia sea tan especial. De hecho, si observamos este vaso de agua muy de cerca, tan de cerca que pudiéramos llegar a ver los átomos de las que lo componen, vamos a ver que la molécula de agua está compuesta por 3 átomos. Un átomo de oxígeno y 2 átomos de hidrógeno. Además, por esta composición de átomos que tiene el agua,
Las moléculas de agua entre ellas actúan como por una especie de imán. Es decir, una molécula de agua y otra molécula de agua son capaces de atraerse entre ellas, formando unas interacciones que se llaman puentes de hidrógeno. Si las moléculas se atraen mucho, cosa que pasa cuando el agua baja de los 0 grados, esta se convertiría en hielo, es decir, entraríamos en el estado sólido del agua. Si por el contrario aumentamos mucho la temperatura del agua y la ponemos por encima de los 100 grados, estas interacciones que mantenían el agua unida comenzarán a separarse y es lo que hará que el agua pase a un estado gaseoso. El hecho de que tengamos tantísima agua líquida en nuestro planeta es porque el planeta Tierra tiene las condiciones perfectas, como ya hemos visto en otros vídeos, para mantener el agua del planeta Tierra en estado líquido, ya que la media planetaria es de 25 grados. De esta forma, el planeta Tierra conserva la fuente más importante para la vida, la hidrosfera. Además, esta estructura peculiar de la molécula de agua hace que ésta tenga unas propiedades impresionantes. Muchas de estas propiedades son las que permiten la vida. Y es que el agua es un perfecto disolvente. Seguro que alguna vez en tu vida has mezclado agua con sal o has probado el agua de la playa. Esta está salada. Cuando mezclas agua con sal en un vaso, esta rápidamente desaparece. No significa que haya desaparecido del todo, significa que se ha disuelto en el agua. Esto es porque el agua es capaz de romper la molécula de sal, la molécula de cloruro sódico, y de esta forma queda disuelta de modo que nosotros no la vemos. Esto es muy importante para el cuerpo humano. No sé si sabéis, pero estamos compuestos en un 80% por agua. Esto ocupa gran parte de nuestro organismo. Todas las células de nuestro cuerpo están compuestas por agua. Además, la sangre es un tejido que, a pesar de tener células, lo vemos en estado líquido cuando nos hacemos un corte, porque su principal componente es el agua. Esto es muy importante porque, como hemos dicho, el agua es un gran disolvente y esto hace que el agua en los seres vivos sea un importante medio de transporte de sustancias por todo el organismo del ser vivo, bien sea a través de nuestro cuerpo por la sangre o, por ejemplo, la savia en una planta. Además, el agua cuando pasa de estado líquido a estado sólido, es decir, cuando el agua se congela por debajo de los 0 grados, esta se dilata. Esto hace que tenga menor densidad y al tener menor densidad, hacer que flote en el agua. Seguro que cuando habéis echado cubitos de hielo en agua habéis visto cómo estos flotan. Esta propiedad es súper importante porque permite la vida bajo el hielo en los océanos de la Antártida, por ejemplo. De esta forma, el agua que está por debajo de ese hielo se mantiene a una temperatura algo mayor que el agua de la superficie y permite que seres vivos puedan habitar en ella. Además, estas fuerzas de atracción entre las moléculas de agua hace que en la capa más superficial se cree como una especie de película que hace que muchas semillas o muchos animales se puedan desplazar sin hundirse sobre ella. Esta propiedad del agua se llama tensión superficial. Este mismo motivo hace que el agua pueda subir en contra de la gravedad en una superficie muy fina. Y esto ocurre porque las moléculas de agua, por la estructura que tienen, son capaces de adherirse a un tubo o a una superficie muy estrecha, pudiendo ascender en contra de la gravedad. De esta forma sube la savia bruta desde las raíces hasta las hojas de las plantas para repartir todos los nutrientes y el agua. Además, se necesita mucho calor para elevar su temperatura, pero sin embargo, una vez que ésta está caliente, pierde la temperatura muy poquito a poco. Por este motivo, las zonas con mar tienen veranos menos calurosos y inviernos mucho más templados, porque el mar es capaz de regular la temperatura de una ciudad cercana. Por este mismo motivo, nuestro cuerpo, aunque nos vayamos al desierto del Sáhara de vacaciones, nunca va a subir su temperatura de 36 o 37 grados, aunque fuera haga 50 o 60 grados. Es decir, el agua de nuestro cuerpo es capaz de termorregular la temperatura corporal para que ésta nunca ascienda de los 37 grados. Y de hecho, un mecanismo que tenemos para regular esta temperatura es la sudoración. Otra consecuencia de que las moléculas tengan esa atracción entre ellas, esa fuerza de cohesión, es que es un líquido muy difícil de comprimir. ¿Qué quiere decir esto? De que las moléculas llega un momento que no pueden juntarse más y por tanto este líquido no se va a poder comprimir. Esta propiedad confiere que muchos animales tengan un esqueleto hidrostáltico. Esto quiere decir que es un esqueleto compuesto por agua, amortiguando muy bien los golpes o las inclemencias del ambiente. De hecho, nuestras articulaciones también tienen unos discos formados, entre otros componentes, por agua, para amortiguar de esta forma el roce de las articulaciones.
Actualmente, la mayor parte del agua del planeta se encuentra en mares y océanos. De hecho, el 97,5% del agua de nuestro planeta es salada, y siendo solo un 2,5% agua dulce. Pero esta agua dulce está ampliamente distribuida por muchísimas zonas de nuestro planeta. Casi un 70% de este 2,5% de agua dulce está en forma de hielo en los glaciares de nuestro planeta. Un 30% de este agua dulce lo forman las aguas subterráneas, es decir, agua que han filtrado las rocas y que discurre a través de galerías subterráneas. Y solo un 0,3% del agua dulce es agua superficial, agua que está en ríos, lagos y pantanos. De hecho, el 87%, es decir, la mayor parte del agua superficial, forma lagos, un 11% pantanos y solo un 2% de este agua superficial son los ríos de nuestro planeta. Vamos a ver todos los lugares en que la hidrosfera está presente. El primero de ellos, como ya hemos dicho, y el más abundante, son los mares. El 70% de la superficie planetaria está formado por mares y océanos. De hecho, si la vemos desde un satélite, casi todo el planeta es de color azul. Por eso al planeta Tierra se le llama el gran gigante azul. Y sí, los mares y los océanos están salados. Esto es porque está compuesto por un montón de sales. La más común, el cloruro sódico, es decir, la sal que le echamos a la comida. Pero también hay otras sales, como por ejemplo el magnesio y el potasio. Si cogiéramos un litro de agua, en ese litro de agua habría aproximadamente 35 gramos de sal. Aunque esto va a depender realmente de muchísimos factores. Por ejemplo, uno de ellos sería la temperatura. No es lo mismo un mar donde haya habido muchísima evaporación, porque al haber evaporación, el agua se transforma en gas. Pero la sal se queda dentro del océano. Es decir, se evapora el agua, pero la sal se queda en el océano. Dígame. ¿Quién levantó la mano ahí? Dígame. Ok. Por tanto, ese mar estará muchísimo más concentrado si ha habido una gran evaporación. Por lo contrario, un mar donde haya habido muchísimas precipitaciones, donde haya llovido un montón, será un mar más diluido, porque habrá llovido agua dulce que habrá disuelto aún más la sal de ese mar. La temperatura del mar, además, va a ser muy variable. Va a cambiar con respecto a la profundidad, siendo mucho más fría en las zonas profundas. También va a cambiar la temperatura con respecto a la localización de estos océanos, si ese está en los polos o está en el Ecuador. Y además también la temperatura del océano o de los mares va a ser diferente cuanto más próximo esté este mar de la costa. Seguro que os ha pasado que empezáis a nadar en el mar y de repente notáis corrientes muy frías. Esto es por el continuo movimiento y reciclaje de las corrientes oceánicas. Esas corrientes de agua fría y agua caliente son fundamentales en el planeta. Esto hace que se reparta de forma más uniforme las precipitaciones en el planeta y por tanto el clima del mismo. Por otro lado, el agua dulce, o lo que es lo mismo, el agua continental, como hemos dicho, solo supone un 0,25 del agua del planeta, pero aún así está muy presente en nuestras vidas, porque de hecho de ahí sale el agua que bebemos. El agua dulce no significa que no tenga sales, lo que pasa es que sí que tiene una baja concentración de estas. De hecho, tiene una concentración por debajo del 0,5% de sales minerales. Como hemos visto, la distribución de este 0,25 de agua dulce es muy variopinta y está ubicada en muchísimos lugares diferentes del planeta. El primero y el más abundante son los glaciares, es decir, el agua en estado sólido en nuestro planeta. Un glaciar es una gran acumulación de agua dulce en estado sólido. Estos glaciares, además, tienen un movimiento muy lento por la acción de la gravedad. Los paisajes que dejan estos glaciares son impresionantes. Yo pude estar en uno, que no es de los más grandes del planeta, en Noruega hace unos años. Y creedme, es de los sitios más impresionantes que he estado nunca. Este glaciar que habéis visto en mis imágenes de Noruega es un glaciar de tipo alpino. Son glaciares que se encuentran en valles entre montañas. Pero también están los glaciares continentales, como su nombre indica, son glaciares que ellos por sí mismos ocupan continentes completos, como por ejemplo Groenlandia en el polo norte o la Antártida en el polo sur. El tercer tipo de glaciares serían los casquetes glaciares, grandes masas de hielo que pueden cubrir una superficie, por ejemplo, el que veis en la foto.
Por otro lado, gran parte del agua dulce de nuestro planeta está en forma de agua subterránea, un agua que a menudo no vemos porque este se encuentra bajo la superficie terrestre, ocupando grandes grietas en las cuales la roca porosa ha dejado pasar el agua al interior. Seguro que habéis bajado alguna vez a una cueva que posee agua en su interior. Se me ocurren las cuevas del Drac en Mallorca o la cueva de las Maravillas en la Sierra de Aracena de Huelva. Unas aguas que están bajo tierra y que las cuales podemos extraer mediante pozos, siendo esto un acuífero y constituyendo una de las fuentes más importantes de agua dulce de nuestro planeta. Además, estas aguas subterráneas son súper importantes porque es una forma de mantener el caudal de los ríos y también aportan humedad necesaria para el suelo. Y también aportan la humedad necesaria al suelo para el crecimiento vegetal. Por último, las aguas superficiales son las que se encuentran disponibles de forma inmediata en la superficie terrestre. Estas, evidentemente, están en forma líquida y nos la podemos encontrar en varios formatos. Los más abundantes, los lagos, lagunas y pantanos. Estos son grandes masas rodeados de tierra, los cuales se llenan o se vacían por un sistema fluvial. La diferencia entre un lago natural y un pantano es que este segundo está creado por el hombre como un lugar de acumulación de agua para beber o para el riego. Por otro lado, los humedales son zonas de poca profundidad donde se acumula el agua. Son lugares muy biodiversos, es decir, en ellos conviven un montón de especies diferentes, tanto animales como vegetales. Especialmente es un lugar muy importante para las aves, ya que utilizan los humedales como sitio de cría. Si un humedal está muy cerca de un mar, cuando sube la marea puede inundar esta zona y cuando baja lo deja con una capa muy poco profunda de agua. Esto se denomina una marisma y son muy típicos en las costas de Cádiz. Por último, y muy conocido por nosotros, tenemos los ríos y arroyos. Un río siempre va a tener un curso fijo, es decir, un camino fijo y un caudal bastante constante en el tiempo. Nacen en la montaña y discurren a lo largo de esta, hasta llegar a desembocar a un océano o mar. El arroyo, sin embargo, puede tener un caudal menor y este puede llegar a secarse en verano. Pero el agua de nuestro planeta no permanece estancada. De hecho, esta no podría estar distribuida tal como está en todos los lugares de nuestro planeta si entre ellas no existiera un ciclo, lo que vamos a denominar ciclo del agua o ciclo hidrológico. Pero nos hemos quedado sin tiempo. Ok, este sería lo que es la hidrósfera. Ok, está bien, Madrid. Sí, tenemos problemas con internet. Esto es lo que es la hidrósfera, ¿no? Ya sabemos que el primer ciclo es la evaporación y luego la condensación, precipitación, escurrimiento y filtración, ¿no? Es el ciclo del agua, ¿no? No sé si ya vieron la actividad o ya la descargaron. La actividad para esta semana es hacer un mapa mental, creo, del ciclo del agua, que ya lo mencionamos, y resolver un crucigrama que está ahí en su hoja de actividad. No sé si tiene una pregunta del tema o de la tarea o de algo. ¿Una duda, algo? Ok, si no lo hay, pues pasaré lista para poder retirarnos, ¿no? Le va 505. Álvarez. Barreras. Barrios. Permíteme, es Álvarez y Barrera, ¿no? Álvarez, ok. Barreras y Barrios. Ok. Siguiente. Castañeda. Presente. Okay. Celaya. Presente. Córdoba. Presente. Cruz. Presente. Díaz. Duarte.
Escalante. Duarte Escalante, a ver. Duarte, ok. Díaz. Escalante, profe, presente. Ok, Escalante, ahí va. Espinosa. Espinosa. Estrada. Falcón. Gámez. Gámez. Okay. Grijalva. Presente. Okay. Hernández. Presente. Íñiguez. Jiménez. Lara Castillo. Lara Ramírez. Lizárraga Duarte. Madrid. Presente. Méndez Río Liliana. Méndez Río Viviana. Ah, ok. Gracias. Mendoza. Presente. Ok. Montijo Castillo. Montijo Ocaña. Presente. Ortega. Parra. Parra, ok. Ramos. Presente. Ok. Robles.